Al tratar de analizar la cultura guanche, nos encontramos con que al principio y al final fue el silencio. Silencioso el poblamiento, silenciosa la ruta, silenciosa la llegada. El hombre inaugura su vida en el archipiélago con el silencio y silenciosamente se esparció por la isla y ocupó la tierra. Huellas silenciosas dejó por un lado y otro, testimonios mudos a los que es preciso interrogar. Luis Diego Cuscoy, fundador del Museo Arqueológico de Tenerife. Cuando los clásicos se decidieron a perfilar la imagen de Canarias, tuvieron un impulso poético. Los mapas de la época dieron fe por escrito de una tierra que fue soñada por el hombre antes de pisarla por primera vez. Las islas, desde el principio, han estado envueltas en un manto mágico, rodeadas de mitos, fábulas y leyendas. Desde la antigüedad hasta nuestros días ha prevalecido pues esa visión imaginaria del archipiélago. Los poetas de la época rivalizaban en alabanzas para describir las maravillas de un lejano Edén, inspirados en informaciones de navegantes fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Los griegos localizaron en estas islas los campos elíseos y la mansión de los bienaventurados, y las bautizaron con el nombre de las afortunadas, etiqueta que ha sobrevivido hasta nuestros días. Homero, Hesiodo, Herodoto, Píndaro, Aristóteles, Diodoro de Sicilia y Plutarco, entre otros autores, cantaron las excelencias de unas islas situadas más allá de las columnas de Hércules, donde los hombres viven dichosamente y jamás hay nieve, ni invierno largo, ni lluvia, sino que el océano manda siempre las brisas del céfiro de sonoro soplo para dar a los hombres más frescura. Unas islas junto al vertiginoso océano donde viven los héroes felices, para quienes 3 veces al año ofrece el campo fecundo un fruto meloso y floreciente. Unas islas desiertas pobladas de toda clase de bosques y cruzada de ríos navegables, regadas por manantiales de agua dulce que contribuyen no solo al recreo de sus habitantes, sino también a su salud y fuerza, donde es tanta la felicidad que más parece residencia dichosa de un dios que habitación de los mortales. Estas islas fueron cantadas también, a caballo de la leyenda y el mito, por los 2 poetas más celebrados de Roma, Horacio y Virgilio. Pero el conocimiento más preciso de este pequeño mundo insular lo dio Plinio el Viejo en su Historia Natural, donde nos habla de unos personajes y paisajes insólitos. De los grandes lagartos de Capraria, de las nieves perpetuas de Nivaria y de los enormes y abundantes perros de Canaria. Aquel lugar concreto lejos del mundo pudo ser descubierto en un viaje fenicio de circunvalación de África realizado por encargo del faraón Necao 700 años antes de Cristo. 200 años más tarde, el navegante cartaginés Anón advirtió la presencia del archipiélago en el curso de su expedición hasta el Golfo de Guinea. Pero ninguna de estas noticias nos aclara la principal incógnita, el origen de los primeros habitantes de las Islas Canarias. Los guanches.
Los guanches, según el criterio general de los investigadores, tienen un origen bereber. Pertenecían a un grupo de raza blanca del norte de África y poblaron las islas en sucesivas oleadas hace poco más de 20 siglos. Un origen lleno de interrogantes. ¿Eran los guanches un grupo de tribus rebeldes hostiles a la invasión norteafricana del Imperio Romano? ¿Fueron deportados por el rey Juba II de Mauritania por mandato del emperador Augusto? ¿Los obligó la necesidad a emigrar? ¿Vinieron por sus propios medios o los trajeron? La arqueología no ha podido demostrar con documentos hasta la fecha el conocimiento de la navegación por parte de los guanches, ni que los habitantes de las distintas islas se comunicasen por mar, a pesar de estar tan próximas unas de otras, si bien no se descarta tal posibilidad. El ingeniero italiano Leonardo Torriani, enviado a Canarias en el siglo XVI para diseñar su fortificación contra los ataques de piratas e invasores, llegó a describir unas primitivas naves hechas de troncos de drago y velas de palma. También existe la teoría de que los bereberes pudieron arribar a las islas en cárabos, un tipo de embarcación construida con pieles y maderas ligeras o en balsas de odres y tablas, aprovechando la corriente del océano. ¿Por qué entonces se resistieron una vez instalados en tierra a viajar entre las islas? Los vientos, las corrientes marinas, la baja densidad de población, o por qué no el temor al rechazo, pueden ayudarnos a explicar el hecho de que abandonaran progresivamente el uso de la navegación. Sombras y luces que se proyectan sobre más de 20 siglos de la biografía de un pueblo que conservaba intacta su cultura hace 500 años. Desde las descripciones históricas de los frailes Alonso de Espinosa y Abreu Galindo, o las del ilustrado José Viera y Clavijo, y las aportaciones de Sabino Berteló, Juan Betancur Alfonso y René Bernot, hasta los estudios de Albert Hutton, Ilse Svidetsky o Luis Diego Cuscoy, la reconstrucción del pasado aborigen ha ido cobrando cuerpo lentamente. Las instituciones científicas canarias han impulsado en los últimos años valiosas investigaciones sobre los guanches. El Museo Arqueológico de Tenerife, del Cabildo de la isla, organizó en 1992 el primer Congreso Internacional de Estudios sobre Momias dentro del proyecto Cronos, puesto en marcha 3 años antes. Aquel encuentro mundial de científicos en Tenerife, que presidió el profesor norteamericano Arthur Auf der Heide, puso de relieve hasta qué punto es capaz hoy la ciencia, con sus avanzadas técnicas, de ayudar a desvelar los secretos del pueblo guanche. Sí, seguramente. Limpia un poco la parte de arriba. La parte de arriba. Sí, por ahí, por ahí. ¿Ustedes tú has terminado por ahí ya? Sí, está todo limpio. 7, 5. Aquí también, y ahí también, ¿no? Aunque de... En general, los investigadores, ante el reto de desentrañar el origen de los guanches, se han ido alejando de la visión romántica de unos navegantes bereberes desesperados que llegaron a las islas por obligación o por miedo. La nueva línea de estudio bebe como principal fuente de la arqueología científica. Concretamente, los trabajos del Museo Arqueológico de Tenerife conducen a la hipótesis de que los guanches fueron trasladados a este archipiélago desde el norte de África en una operación consciente de colonización que fue iniciada por pueblos navegantes del Mediterráneo.
El director de este museo, Rafael González Antón, defiende que los guanches de Tenerife fueron probablemente traídos a las islas por los fenicios o los púnicos para fundar factorías dedicadas a la pesca y a la elaboración del garum, una especie de salsa elaborada con tripas de pescado, principalmente túnidos abundantes en las aguas del archipiélago canario, que constituía un alimento indispensable en la dieta alimenticia de la población mediterránea. No se descarta que aquellos colonos fueran luego abandonados a su suerte. Un reciente hallazgo arqueológico ha centrado toda la atención. En 1992 era encontrada en la comarca de Daute, en Tenerife, una pequeña piedra con forma de pez de 28 centímetros de largo y con un escueto mensaje de 3 signos grabados en escritura lírico-bereber. Investigadores del Museo Arqueológico de Tenerife y de las universidades de La Laguna y de Alcalá de Henares se encargaron de explorar el lugar del descubrimiento, que fue identificado como un yacimiento ritual formado por 4 círculos y un escondrijo, alineados en dirección al volcán Teide. Rafael Muñoz Jiménez, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de La Laguna, descifró los símbolos representados en la piedra como Z, N, T, que significan Zanato, palabra que en hebreo y paleo-bereber quiere decir el que vive en los campamentos. El profesor Muñoz asoció esta inscripción a una de las principales tribus bereberes, los senatas, de donde presumiblemente procederían los guanches. Los signos, según este especialista, fueron grabados alterando su posición para evitar ser descifrados, como era práctica habitual en los rituales mágicos bereberes. El guanche era el aborigen de la isla de Tenerife, si bien esta misma denominación se aplicó con el paso del tiempo a todos los habitantes prehispánicos del archipiélago. El nombre de Tenerife, según relata Alonso de Espinosa en el siglo XVI, procede de tener, que significa nieve, y fe, monte. Los primeros habitantes la bautizaron como Achinech. De ahí surgió Guan Achinech, que significaba hombre de la isla, de donde se cree que pudo derivar la palabra guanche. Hablaban un dialecto de la lengua lírico-bereber y constituían un grupo étnico de raza blanca. Eran fuertes y ágiles por su adaptación al medio insular. Tenían una estatura media de 1,71 m los hombres y 1,61 m las mujeres, y su esperanza de vida era de 30 años. Vivían por lo general en poblados de cuevas situados junto a los barrancos. Las mejores zonas eran reservadas para el jefe, llamado Mensei, y su familia. En los terrenos donde no había cuevas, construían cabañas de piedra seca con techumbre de piel o entramado vegetal.
Su cultura era eminentemente pastoril. El ganado de los guanches se componía de cabras, ovejas de pelo corto y cerdos. Practicaban la agricultura. Cultivaban cebada, trigo y habas de una manera muy rudimentaria, cavando la tierra con cuernos de cabra y palos. Su alimento principal era el gofio, que elaboraban moliendo el grano tostado. Lo consumían mezclado con leche, agua, manteca o miel. Recolectaban frutos silvestres y plantas de utilidad terapéutica como el mocán, del que hacían un jarabe dulce y espeso llamado chaserquén, útil como remedio contra los trastornos intestinales. También conocían las propiedades medicinales de la sangre de drago y la leche de tabaiba. El marisqueo y la pesca eran actividades complementarias. Utilizaban técnicas como la del embarbascado, con la que arrinconaban a los peces con muros de piedra que preparaban en la marea baja, adormeciéndolos con la savia venenosa de la tabaiba. Fabricaban cerámica a mano con ayuda de callaos, palos, huesos o conchas de lapas. A estas vasijas, llamadas gánigos, que en ocasiones decoraban con finas incisiones, les daban distintas formas según los usos domésticos. Los guanches, por razones climatológicas, vivían prácticamente desnudos o vestían trajes de piel de cabra y oveja, finamente gamuzados y decorados con tintes e incisiones. Cosían con punzones y agujas de hueso o espina de pescado y a modo de hilo empleaban tiras de cuero, tendones y tripas. Según las fuentes escritas, los menseyes iban calzados con cercos o majos y huirmas a modo de polainas. Vestían aicos o taparrabos y tamarcos. También se cubrían los antebrazos con huaicas y la cabeza con un tocado llamado guapilete. Lucían además diademas, brazaletes y sobre todo collares fabricados con conchas y cuentas de hueso y barro. Estos últimos siempre presentes en la vida y en la muerte, tal vez con la doble función de amuleto mágico y ornamento. En la época de la conquista, a finales del siglo XV, la isla de Tenerife se dividía en 9 regiones naturales llamadas menseyatos. Cada menseyato se desdoblaba a su vez en distintos clanes familiares. El menseyo ostentaba la máxima autoridad dentro de su territorio, siendo su distintivo la ñepa, o bastón de mando.
El Tagoror era el lugar donde celebraban sus asambleas, administraban justicia y trataban todos los asuntos de interés para la comunidad. Eran miembros del Tagoror, además del Mensei, sus familiares, los ayimenseyes, los ichiquizzas o nobles y los notables, individuos que por su avanzada edad o por sus virtudes personales se hacían acreedores de tal dignidad. En el acto de su nombramiento ante el Tagoror, el heredero del título de Mensei besaba el hueso del antecesor más antiguo de su linaje y juraba: Agoñe Yacorón, Ñaxajaña, Chacoñamet. Juro por el hueso de aquel día en que te hiciste grande, quedando así legitimada la sucesión. En sus reuniones o fiestas, entre las que destacaba la del Beñesmén, que se celebraba hacia el mes de agosto, los guanches practicaban diversos entretenimientos, compitiendo en habilidades como la lucha cuerpo a cuerpo, el juego con palos y la esquiva de piedras. Debido a la carencia de metales en las islas, fueron el basalto y la obsidiana los materiales con los que los guanches construían molinos, machacadores, pulidores o las llamadas tabonas, piezas de filos cortantes utilizadas a modo de cuchillo o incluso de instrumento quirúrgico. Sus principales armas consistían en piedras que manejaban con gran eficacia. Se valían de dardos y jabalinas, llamados banot, que eran afilados con tabonas y endurecidos al fuego. Los pastores guanches tenían un conocimiento profundo de su ganado y del medio en el que vivían. De este modo, garantizaban la reproducción, el agua y los pastos. Entre los miembros de este pueblo eran frecuentes las disputas por el control de las mejores zonas de pasto y por el robo de ganado. Los guanches profesaban una religión animista. Creían que la naturaleza, con sus volcanes y bosques, estaba poblada de espíritus malignos o benefactores a los que había que rendir tributo para merecer sus favores. Estas creencias eran transmitidas por vía oral entre los miembros de la comunidad. Adoraban a los astros. El sol, a chamán o a Corán, era para ellos el ser supremo, sustentador del cielo y de la tierra, mientras que el genio del mal, Guayota, habitaba en el gigantesco volcán Echeide. Realizaban grabados rupestres. Predominaban las inscripciones con motivos geométricos en forma de rayas. Tales vestigios aborígenes suelen aparecer junto a canalillos y cazoletas que son interpretados como escenarios de rituales. Las ofrendas a las divinidades eran oficiadas por un santón o guañameñe, individuo muy respetado porque adivinaba el futuro.
Los guanches invocaban la llegada de la lluvia para que el agua corriera por los barrancos y laderas. Así se aseguraban los mejores pastos para el ganado, base de su alimentación. La momificación o mirlado fue una práctica habitual entre los aborígenes canarios. Existía el oficio de momificador. Lo desempeñaban individuos aislados del resto de la comunidad que poseían los secretos del embalsamamiento. Era una labor realizada por hombres o mujeres dependiendo del sexo del fallecido. El proceso era muy laborioso. El cadáver, al que llamaban saxo, debía ser lavado repetidas veces y puesto a secar al sol y al humo de la hoguera. En ocasiones se le retiraban las vísceras para ayudar a su conservación. El cuerpo era tratado con grasa animal, ceniza volcánica y plantas aromáticas. Al cabo de unos días, el fallecido era recubierto con ceniza, pinocha y picón. Finalmente se le envolvía en pieles tratadas con esmero y cosidas cuidadosamente a modo de sudario, cuyo número variaba según el rango del difunto. La momia era trasladada a una cueva apartada y de difícil acceso. Cuando moría el Mensei, según los relatos de navegantes portugueses, sus guerreros más fieles se arrojaban al vacío desde lo alto de un acantilado para acompañarle en la otra vida. Este era el mundo de los guanches. La vida singular de un pueblo primitivo que fue sometido por los castellanos a finales del siglo XV. Antes de consumarse la derrota de los aborígenes, tuvieron que transcurrir décadas de evangelización y cruentas batallas como las de Centejo y Aguero. La conquista de las islas, iniciada en Lanzarote en 1402 por mercenarios europeos al mando de Jean de Betancourt, culminó con la incorporación de Tenerife a la corona de Castilla en 1496. Las tierras fueron repartidas por el capitán vencedor, Alonso Fernández de Lugo, entre sus oficiales, la tropa y quienes habían financiado la operación militar. A pesar de las bajas registradas en el campo de batalla, de la exportación de esclavos y de las enfermedades introducidas por la nueva población, los guanches sobrevivieron. Bien como alzados al margen de la ley,
o fundiéndose en un mestizaje con los colonizadores, sin dejar de conservar gran parte de sus costumbres y de su cultura ancestral.